Juan y el Nahual. En las remotas tierras de un pequeño pueblo mexicano, oculto entre las sombras de las montañas, existía una leyenda que atemorizaba a sus habitantes desde tiempos inmemorables. Se decía que en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba secretos ancestrales, el Nahual acechaba en la penumbra, desatando terror y desesperación. En este lugar de callejones empedrados y casas antiguas, vivía Juan, un joven campesino conocido por su valentía y escepticismo ante las leyendas locales. Juan desafiaba las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes le imploraban que evitara los senderos solitarios durante las noches de luna llena. Se burlaba de las historias del Nahual, asegurando que eran solo cuentos para asustar a los niños y a los supersticiosos. Una noche, Juan decidió desafiar a la leyenda y aventurarse por los senderos oscuros del bosque, iluminados únicamente por la luz plateada de la luna llena. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de él, pero su arrogancia le impedía retroceder. De repente, un viento helado sopló entre los árboles, haciendo que las sombras bailaran a su alrededor. La luna llena continuaba iluminando el sendero mientras Juan, aún temblando, se aventuraba más profundo en el bosque. El viento siseaba entre los árboles, cargando el aire con una sensación ominosa. De repente, un murmullo incomprensible susurró a sus espaldas, pero cuando se giró, no había nada más que las sombras inquietantes danzando a su alrededor. Decidió acelerar el paso, pero los pasos misteriosos también lo hicieron. Cada vez que intentaba escapar, la presencia del Nahual se manifestaba de manera más inquietante. Las ramas crujían bajo patas invisibles, y sus ojos brillaban en la oscuridad como dos lámparas encendidas. Juan comenzó a sentir una extraña conexión con la criatura, como si estuviera vinculado a él de alguna manera sobrenatural. Finalmente, llegó a un claro donde la luna brillaba con intensidad. El Nahual emergió de las sombras con una gracia perturbadora. Su figura se contorsionaba entre la forma humana y animal, creando una imagen surrealista. La criatura, con una sonrisa torcida, comenzó a relatar historias del pasado de Juan, secretos que solo él conocía. La revelación de estos oscuros episodios dejó a Juan más vulnerable ante el Nahual, quien ahora parecía conocer sus miedos más profundos. En un intento desesperado por romper el vínculo, Juan rogó al Nahual que lo liberara. La criatura, disfrutando de su sufrimiento, le propuso un pacto siniestro. A cambio de su libertad, Juan debía prometerle su lealtad y jurar nunca contar la verdad sobre su encuentro. Juan, sintiéndose acorralado, aceptó el trato con la esperanza de escapar del Nahual. No obstante, la liberación fue efímera. A medida que avanzaba por el claro, el Nahual volvió a aparecer, ahora multiplicado en sombras que se retorcían y se transformaban. La risa burlona llenó el aire, y la realidad misma pareció distorsionarse a su alrededor. Juan se encontró atrapado en un laberinto de espejismos, incapaz de distinguir entre lo real y lo ilusorio. Las sombras del Nahual se cerraron sobre Juan, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. Gritos ahogados resonaron en el bosque mientras la criatura jugueteaba con la mente y el alma del joven. La luna llena, testigo silencioso de la agonía de Juan, proyectaba sombras grotescas que se retorcían y se desvanecían en el tejido del misterio. En el momento culminante, cuando la realidad y la pesadilla parecían fusionarse, el Nahual desapareció de repente. Juan, confundido y exhausto, se encontró solo en el claro. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca imborrable en su alma. La promesa de silencio lo perseguiría por siempre, y la línea entre el mundo tangible y el de las sombras se había vuelto difusa. Regresó al pueblo con la mirada vacía, incapaz de compartir la verdadera naturaleza de su encuentro con el Nahual. El misterio persistía, y el temor a las noches de luna llena se intensificó en la comunidad. Aunque Juan trató de reanudar su vida, siempre sintió la presencia del Nahual acechando en las sombras, recordándole que la línea entre la realidad y la leyenda era más fina de lo que jamás habría imaginado.